Hola, ¿cómo están? En este video vamos a comparar los diferentes pines del 6510 y el 6502. El 6510 es un 6510 del 86, el 6502 es bastante más moderno, es una de las versiones más nuevas que se hacen. Fíjense, si lo ven a simple vista, están cableados diferentes, pero la idea era que más o menos cumplan las mismas funciones. Vamos a ver en cuáles está conectado el pin de reloj, dependiendo qué modelo sea, cuántas salidas tiene, si tiene algún pin que no hay que conectar a ningún lado porque no tiene nada. ¿Para qué funcionan estos? ¿Para qué son estos botones que tengo? Sobre todo porque uno está en un zócalo SIF y otro está directamente en el breadboard. Así que vamos a la explicación. Vamos a analizar cómo es el pinout del 6502. Estoy usando una versión del 6502 que es moderna. Este fue fabricado en el 2018. Vamos a ver un poco. Acá tenemos desde el datasheet del 6502 cuáles son cada uno de los pines. Y acá tenemos un 6502 y tenemos algunos pines conectados y otros no. La idea es explicar por qué tenemos esta mínima cantidad de pines conectados y cómo vamos a ir avanzando a medida que vayamos a programar nuestro 6502 y nuestro 6510, qué otros pines vamos a conectar. El primer pin que vemos es el pin de vector pool. El pin de vector pool nos va a permitir tener una señal para poder priorizar interrupciones de diferentes fuentes que quieran trabajar. En este momento todavía no lo vamos a usar. El segundo pin que tenemos acá es muy importante, es el pin de ready. Básicamente, si el pin de ready está conectado a 0 volt, en un estado de ground, este es el pin de ready. El procesador no va a estar funcionando y va a estar esperando que suba high, por eso lo vamos a poner directamente como high. El pin 3 es el Fi0, perdón, el Fi1 output. El Fi1 output es la salida del reloj. Si vemos el 6502 va a tener 3 pines de reloj: Fi1 output, Fi2 output y el Fi input. En el input es donde vamos a colocar nuestro reloj externo, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a ese pin. Y los dos output, uno es la señal de clock y la otra es la señal invertida de clock. Básicamente se usan para saber cuándo puede o no un dispositivo acceder al bus y a la memoria. El pin 4 es el pin de interrupción. Cuando este pin 4 es low, este pin de acá, el procesador entra en una interrupción y va a ir a ejecutar en el vector de interrupción, en la parte de memoria donde tiene la instrucción de interrupción, cómo servir a ese programa que está pidiendo en ese momento hacer una interrupción. Lo vamos a poner high para que el procesador no esté en una forma interrumpida. El pin número 5 es el pin de memory lock. Con el pin de memory lock básicamente ayuda un poco a la integridad de las instrucciones de leer, modificar y escribir si estuviéramos usando un sistema multiprocesador. No lo vamos a estar usando por este momento. El pin número 6 es el pin de interrupción que no puede ser remascarada. Funciona muy parecido en cuanto a si lo dejamos high o low como el pin de IRQ común, con lo cual lo vamos a dejar high para que el procesador no esté interrumpido. El próximo pin que le sigue, el pin 7, es el pin de sync. ¿Qué tenemos para sincronizar con el pin de sync? Básicamente, cuando estemos buscando algún opcode específico, vamos a estar usando el pin de sync. Generalmente, cuando el sync va a high, el ready va a ir a low y el procesador
va a mantener el estado que tiene sin borrarlo hasta que el ready vaya a high. De esta manera, digamos, la señal de sync nos puede usar para controlar que el ready vaya haciendo y el procesador vayan ejecutando instrucción por instrucción. El BDD es básicamente el pin 8, lo tenemos acá, es el pin de power, le vamos a estar dando 5 volt. Vamos a hablar del BSS, que es el pin 21, que va a ser el pin de ground. Y ahora tenemos algunos pines que todavía no están conectados, pero que vamos a ir conectando a medida que avancemos. Del A0 al A13 son los pines de direccionamiento. Perdón, del A0 al A15 son los pines de direccionamiento. Los pines de direccionamiento me van a permitir poder poner un address que me deje acceder hasta 64 MB de RAM. Acá es donde básicamente voy a poner en qué address de memoria o qué tengo mapeado ese address, porque puedo tener mapeado rutinas basic, un montón de cosas que no estén en un chip de RAM, y cómo lo voy a querer acceder. Y los datos que vaya a tener en ese address me van a aparecer del D0 al D7, que son los pines de datos. Los pines de datos pueden ser read or write, yo puedo escribir o puedo leer, dependiendo qué seleccione en el pin 34. El pin 35 es un pin de no conectar, no tiene nada conectado. El pin 36 es el pin de base enable, es básicamente cuando yo lo tengo high, lo que me va a estar permitiendo en ese momento es tener acceso a todo el funcionamiento del bus. Si yo no lo tuviera high, lo que va a hacer esto es que el procesador se salga del bus y podría manejar el bus otros dispositivos directamente. El próximo pin después lo vamos a conectar a nuestro reloj, que es donde le va a entrar la señal de reloj al 6500, al 6502. El pin que le sigue es el pin de overflow. El pin de overflow no se usa, la verdad que nunca se usó. No se recomienda que se use, con lo cual lo vamos a dejar high, pero no lo vamos a estar utilizando. El próximo es un output de reloj, como hablamos, y el último pin, el pin 40, es el pin de reset. Cuando este pin va low, el procesador se resetea. ¿Qué es que se resetea? Lo vamos a ver qué dirección de memoria va a buscar para poner en el program counter y poder usar, para poder ejecutar las primeras instrucciones cuando haría su inicialización. Pero lo que hicimos acá fue ponerle una resistencia de 1K ohm directamente al high para que no esté en estado reseteado, pero le agregué un botón. Entonces, este botón está conectado a ground. Cuando yo pulse el botón, el procesador se va a estar reseteando. Cuando yo quiera, por ejemplo, volver a ejecutar todo el ciclo de cómo va a buscar la primera instrucción y demás, toco el botón de reset y no necesito sacarle el power para poder hacer el ciclado. Ahora vamos a analizar el pinout de un 6510. Este 6510 es del 86, de la semana 13 del 86, probablemente primera semana de abril. Vamos a ver que difiere un poco en cuanto al pinout que tenía el 6502. El primer pin que podemos ver es la entrada de reloj. Acá es donde vamos a conectar nuestra entrada de reloj. Si fuera una Commodore, esto sería después de un largo circuito que viene desde un cristal de 18 MHz o de 14 MHz, dependiendo si es NTSC o PAL, y termina pasando por el VIC 2. El VIC 2 divide en 8 la señal y acá entraría una señal de 1 MHz. Nosotros vamos a usar un clock manual para poder ciclarlo instrucción por instrucción. El segundo pin es el pin de ready. Este pin tiene que estar conectado en high para que el procesador esté listo para funcionar.
El tercer pin es el pin de interrupción. El pin de interrupción, si está low, el procesador va a aceptar una interrupción, siempre y cuando en el vector de interrupción no se esté ejecutando una interrupción todavía. Lo vamos a poner high. El tercer pin es el cuarto pin es el pin de interrupción que no puede enmascararse. Funciona muy parecida a nuestro pedido de interrupción. La diferencia es en qué address va a ir a buscar la rutina que tiene que estar ejecutando entre algunas pequeñas otras cosas. El pin 5, el pin de address enable, básicamente nos va a dejar o no saber si es válido o no el control que tenemos en el bus. Lo tenemos que dejar high para poder tener acceso al bus de datos y al bus de address. El pin 6 es el voltaje. Acá vamos a recibir 5 volts. Comparémoslo acá con el pin 21. El pin 21 va a ser ground. Y finalmente tenemos 15 pins de address. Hasta acá. Address 0, address 15. 16 pins de address, perdón. Address 0, address 15. Donde vamos a poder dirigir hasta 64 MB de RAM en cuanto a direccionamiento. Vamos a tener los pines de datos como tenía el 6502, del 37 al 30, donde vamos a poder leer y escribir a memoria y demás. Y la diferencia del 6510 con el 6502, la más importante, es que tiene estos pines de acá, que son los pines de periférico. Básicamente los pines de periférico lo que nos van a dejar hacer es comunicarnos con algunos periféricos extra. Por ejemplo, algunos de estos pines controlan la comunicación con el dataset. Otros pines, dependiendo entre pin 0, pin 1 y pin 2, dependiendo de las combinaciones que vayamos haciendo, es si tenemos acceso a la RAM o si está el mapa de caracteres o si está mapeado el BASIC o no en las direcciones de memoria que suelen estar. Después lo vamos a ver un poquito más en detalle. El pin 38 es el pin de read-write. Pin de read-write nos va a decir si estamos escribiendo o si estamos leyendo. Y tenemos un pin de salida de reloj en el pin 39, que lo que nos va a permitir este pin es básicamente poder sincronizar el resto de los chips con la velocidad del procesador. Por último tenemos un pin de reset. El pin de reset lo estoy manteniendo high para que no esté reseteado el procesador. Si este pin se va low, el procesador se resetea. Lo tengo con una resistencia de 1K y un botón que va al ground. Entonces, apretando el botón, yo estaría reseteando el procesador. Con esto resumimos cuáles son los diferentes pines del 6510.